Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Padre, en este momento abriremos tu palabra, pero queremos hacerlo con tu bendición. Y querido Padre, pedimos que el que dirija en este momento este sermón sea tu Espíritu Santo, que Él nos hable, que Él nos instruya, querido Padre, de tal forma que lo que aprendamos en esta tarde pueda ser, Señor, de beneficio a nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto, querido Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Como ustedes verán, el título del tema para esta tarde es la gran pregunta. Miren, para esto, pido que vayamos por favor al libro de San Mateo. Vamos a ir al libro de San Mateo. En el capítulo 16, San Mateo 16, y vamos a empezar a leer del verso 1 en adelante. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndole Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y algunos dicen que eres un profeta. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en ¿dónde? Sino mi Padre que está en los cielos. Y miren, el tema es la gran pregunta. Y en base a lo que leímos vamos a tener el sermón en esta tarde. Antes de entrar en sí, para poder entender bien el contexto, hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 15 acerca de la alimentación de ¿cuántos? De los 4,000. Miren, Jesús estaba en el mar de Galilea, y ahí llegó el momento en que Jesús estaba predicando, enseñando. Y llegó el momento que era la hora de la comida. ¿Y qué iban a comer? Había 4,000 personas y pico. Y hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús hizo ¿qué, hermanos? Un milagro. Hizo un milagro. Y después de haberle dado de comer a los 4,000 que dice la Biblia, dice que en ese momento se acercaron ¿quiénes?
los fariseos y los saduceos. Y cuando ellos se acercaron a Jesús, dice la palabra de Dios que ellos le dijeron: ¿queremos qué? Queremos una señal, queremos que tú nos des señales de que tú eres quién, de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Mesías. Y miren, estos hombres venían pidiendo señal de que Jesús hiciera un milagro, alguna señal para que ellos pudieran creer. Y miren, ¿había habido un milagro antes, sí o no? Había habido un milagro antes. Los fariseos y los saduceos habían mirado cómo Jesús había dado de comer a 4,000 personas. Y a pesar de que estas personas habían mirado lo que Jesús puede hacer, y a pesar de que los saduceos y fariseos habían mirado cómo Jesús había hecho milagros atrás, aún vienen y le dicen a Jesús: oye, haznos ver, haz un milagro, danos una señal de que tú eres el Cristo. Ahora la pregunta es: ¿Jesús puede haber hecho algún milagro en aquel momento para demostrar que Él era el Cristo? Mire, Jesús pudo haberlo hecho, pero mira, es que la necedad de la gente, hermanos, mire, es que nosotros los hombres somos tan necios y tan tercos, que a pesar de que vemos lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Cristo hizo, todavía nosotros pedimos señal y señal. Mira, Dios, dame una señal de que yo puedo criticar a mi hermano. O Dios, dame una señal de que yo puedo tomarme una cerveza, o de que no debo tomar una cerveza. O Dios, dame una señal de que yo no debo de matar a mi hermano. Miren, la Biblia es clara de que nosotros tenemos principios, tenemos los 10 mandamientos. Y aparte de que nosotros tenemos evidencia de lo que no debemos hacer, oh Dios, dame una señal de que no es bueno robar. Bueno, ¿para qué preguntas si es bueno robar si la palabra de Dios dice que no debes robar? Pero la necedad del hombre todavía dice: oh Señor, dame una señal. No, es que el Señor no me dijo que no era bueno robar, o es que Dios no me dio una señal. Yo le estaba pidiendo, miren, Dios puede hacer señales, Dios puede hacer milagros. Pero algo que debemos aprender es que Dios no puede complacer a las personas con señales y milagros, porque la persona debe de aprender a obedecer a Dios a través de ¿qué? De la fe, de lo que ha visto y de lo que ha leído. Pero a veces la necesidad de nosotros es de que queremos que en este momento Dios hagas un milagro para que me muestres si es bueno obedecerte o no obedecerte, seguirte o no seguirte. Hermanos, la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios no miente. Ahora, la palabra de Dios dice que estos estaban ahí junto al mar en Galilea. Y cuando ellos vinieron a preguntarle a Jesús de que les diera alguna señal, miren, Jesús estaba rodeado de sus discípulos. Todo el tiempo, hermanos, Jesús anduvo rodeado de sus discípulos. Y cuando los saduceos y los fariseos se acercaron a Jesús para preguntarle, pedirle señal, miren, los discípulos estaban ¿en dónde? Alrededor y estaban escuchando. Miren, y Jesús les dijo: miren, señal no se les va a dar más, solamente la señal de ¿qué? De profeta Jonás, porque ustedes son gente necia. Miren, conocen el tiempo. Cuando ven que ya vienen las nubes, que dicen: oh, va a llover. Y cuando ven que viene nube fuerte, dicen: va a haber tornado y va a haber huracán. Y conocen los tiempos y que este año va a nevar y este va a hacer mucho calor. O sea, ustedes conocen el tiempo. Pero las cosas espirituales ustedes ya las han visto y todavía vienen y preguntan: ¿es cierto? ¿Es verdad? Y hermanos, estos hombres pedían señales y milagros en ese momento. Y los discípulos estaban ahí, hermanos, alrededor. ¿Y saben qué? La palabra de Dios dice que esta petición de los fariseos y de los saduceos empezó a hacerles daño a los discípulos. ¿En qué forma? Miren, los discípulos empezaron a pensar en sí: bueno, es cierto. ¿Por qué Jesús no hace un milagro de una vez para que estas personas crean? ¿Por qué Jesús no haces algo para que de una vez los saduceos y los fariseos y los que están alrededor terminen creyendo en ti y se arrepientan?
Y entonces, hermanos, los discípulos empezaron a entrar en conflicto en sus mentes. Y miren, cuando alguien siembra duda, miren, el trabajo del diablo es sembrar la duda, porque sabe que donde él siembra duda, hermanos, puede causar destrucción. Y los discípulos dijeron, bueno, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no los complace con un milagro? ¿Por qué Dios no hace un milagro si para Él no hay nada difícil, hermanos? Miren, es que Dios, hermanos, no está para complacer a la gente. Dios no está para complacer la petición de la gente. Y los discípulos empezaron a sentirse afectados, hermanos, por lo que empezaron a escuchar. Dice la palabra de Dios que Dios miró que sus discípulos estaban siendo confundidos. Y entonces decidió apartarlos hacia otro lugar para poder hablar con ellos. Y miren, Jesús en ese momento los separó de ese lugar. Y cuando iban ahí hacia el otro lugar, hermanos, Jesús les dijo que no se contaminaran ¿con qué? Con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y estos hombres pensaron, no, es que no traemos pan. Y Jesús está refiriendo a que no debemos de comer ¿qué? Del pan de estos hombres. Y Jesús les dijo, no estoy hablando del pan, estoy hablando de que no contaminéis con las doctrinas que traen ¿qué? Con las doctrinas que traen estos hombres, porque las doctrinas que traen estos hombres no son para edificar, sino son para ¿qué? Para destruir. Y Jesús lo estaba mirando porque le estaba afectando ¿a quiénes? A sus mismos discípulos. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que la palabra de Dios es clara en mostrar principios. La palabra de Dios es clara de mostrar lo que Dios quiere y lo que Dios pide. Pero hay tantas personas, hermanos, que traen ¿qué? Doctrinas diferentes y que te hacen perder de vista que el camino que Dios te ha enseñado y te confunden. ¿Por qué? Porque la gente tuerce muchas veces las cosas de Dios para implementarlas a la forma que ellos quieren, para aplicarlas de la manera que ellos quieren. Y ahora, hermanos, los discípulos van confundidos camino hacia el otro lugar y van pensando, bueno, ¿por qué Dios o por qué Jesús no hizo ese milagro? ¿Por qué no les demostró que Él era el Hijo de Dios? ¿Será que acaso Jesús no pudo demostrarles por qué razón Jesús se abstuvo de hacer un milagro en frente de ellos? Y miren, los discípulos quedaron confundidos porque miraron que Jesús no hizo nada. No mostró milagros, no mostró señal. Y por otro lado miraban que la gente no quedó satisfecha y muchos de los que seguían a Jesús de repente empezaron a abandonarlo, empezaron a irse. Y hermanos, la palabra de Dios muestra de que estos discípulos en un momento, hermanos, llegaron a estar confundidos. E incluso también ellos empezaron a pensar si estaban siguiendo a la persona indicada. ¿Te imaginas? Todo el tiempo los discípulos habían mirado los milagros que hacía Jesús. Y ahora, porque un grupo de personas, saduceos y fariseos, pidieron milagro y Jesús no lo hizo, ahora le había afectado a estos hombres y empezaron a decir, bueno, ¿será que no estamos siguiendo a la persona correcta? ¿Será que no estamos siguiendo al líder correcto? ¿Será que en verdad no es el Mesías? Porque, ¿el problema cuál es? El problema es de que los discípulos esperaban que Jesús usara los métodos que la gente quiere para poder creer, pero sabes que la palabra de Dios dice que Dios no va a usar métodos humanos. Es que Dios tiene sus métodos. Y algo que nosotros debemos aprender es a confiar en los métodos de ¿quién? De Dios. Porque Dios no trabaja como nosotros pensamos que debería trabajar. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja como trabaja el hombre. Dios trabaja como Él quiere trabajar porque Él es Dios. Y los discípulos no lo entendieron. Y entonces Jesús dijo, me preocupa mis muchachos porque este incidente que pasó aquí en Galilea les está afectando. Y entonces, miren, el amor de Dios es tan grande que decidió hablar con ellos a solas
para quitar las espinas que aquellos hombres habían clavado en los corazones de estos hombres y que hacían dudar si en verdad estaban siguiendo a la persona correcta y si valía la pena seguir a Jesús. Y miren, y Jesús en su sabiduría, miren, yo creo que nadie lo hubiera hecho así, ni un humano puede trabajar como Dios. Miren, la sabiduría de Dios, hermanos, es tan grande, pero a veces utiliza métodos tan sencillos para poder hacer entrar a la persona en razón. Y miren, dice la palabra de Dios que entonces cuando Jesús estaba alrededor de los discípulos les dijo: ok, miren muchachos, yo quiero hacerles una pregunta. Él no les dijo que estaba mirando, él no dijo que ya se había dado cuenta de que habían sido afectados. No, Jesús no les dijo eso. Pero él quería, hermanos, que dejarle las cosas claras a los discípulos y les dijo: miren, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién dice la gente que soy quién? Que soy yo. Una pregunta muy fácil, hermanos. ¿Por qué fácil? Porque la pregunta era: ¿quién dice quién? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y miren, hermanos, la pregunta era fácil de contestar. Y entonces, hermanos, los discípulos dijeron: bueno, unos dicen que eres el Juan del Bautista, otros dicen que ¿quién eres? Que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los discípulos respondieron en base a lo que la gente ¿qué? Decía. Pero los discípulos estaban preocupados, ¿saben? También, porque también ellos habían escuchado de que lo que se decía también de Jesús. Miren, la gente, algunos decían que Jesús era un profeta y que era Juan el Bautista y que Elías y que Jeremías. Pero había gente, hermanos, que decía que Jesús era un bebedor, era un comelón, era un hombre que le gustaba mezclarse con los pecadores, que convivía con los pecadores. Es lo que la gente también decía. Pero los discípulos no dijeron eso por temor, por vergüenza. Y lo único que los discípulos dijeron: bueno, la gente dice esto, esto y esto otro. La pregunta, hermanos, fue fácil. Pero ahora miren, hermanos, ahora Jesús hace una nueva pregunta. Pero la pregunta ya no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque ahora la pregunta ya no es: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora la pregunta es: ¿y vosotros, ustedes, quién dicen que soy yo? Ahora la pregunta era ¿qué, hermanos? La pregunta era personal. Ya no lo que decía el vecino, ni lo que decía el tío, ni la tía, ni el sobrino, ni el primo, ni el amigo. Ahora la pregunta era directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús quería sacar de dudas a sus discípulos, porque sabía que hace poco el diablo los había traumado, los había confundido, y ahora Jesús quería dejarles en claro bien las cosas. Y miren, en ese momento, hermanos, Pedro, ¿qué dice? ¿Tú eres el Cristo? ¿El Hijo de quién? El Hijo del Dios viviente. Mire, en cuanto Jesús termina de hacer la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? De repente ya alguien contesta rápidamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuántas voces contestaron? Solo una. ¿Qué me da a entender eso? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el problema que había ahí? Había 12 personas que seguían a Jesús, pero solo una persona estaba segura de a quién seguía y de quién servía. Las demás personas habían estado confundidas y no tienen en claro a quién estaban siguiendo. El problema que existe ahora en la iglesia es, miren, habemos muchos que seguimos ¿a quién? Seguimos a Dios. Y decimos que lo seguimos y que lo conocemos, pero sabes que algunos de nosotros sabemos en verdad a quién seguimos, a quién servimos y por qué lo seguimos. Pero algunos de nosotros estamos confundidos, pero estamos aquí, pero no sabemos ni por qué estamos aquí, ni para qué estamos aquí, y ni en verdad estamos seguros de a quién seguimos porque no lo conocemos. Mira, de 12 solamente uno dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, Jesús en ese momento contesta, ¿qué le dice? Bienaventurado ¿qué?
No dijo bienaventurados son. Dijo que bienaventurado eres, Pedro. Porque no te lo reveló no te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Y miren, en base a este suceso, en base a este incidente, hermanos, miren, se desprenden tres aspectos fundamentales y lo vamos a analizar. Miren, el primero es, no es suficiente y a la vez es inseguro depender de lo que otros dicen de quién es Jesús. Miren, la verdad acerca de quién es Jesús no se encuentra en los comentarios de la gente ni en las expresiones eruditas de quienes, de los teólogos. Miren, yo no sé, nosotros en esta iglesia tenemos ¿qué, hermanos? Tenemos pastores. Hay otras iglesias que tienen apóstoles, hay otras iglesias que tienen reverendos, hay otras iglesias que tienen profetas, hay otras iglesias que tienen sacerdotes, pero la palabra de Dios me está diciendo que no vale, lo que diga el pastor no vale, lo que diga el sacerdote no vale, lo que diga el reverendo no vale, lo que diga el apóstol no vale en base a quién es Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos podemos equivocarnos. La verdad de quién es Jesús no es lo que la gente dice, sino es lo que la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, porque nosotros nos podemos equivocar. Segundo punto, Jesús confrontó a los discípulos con la pregunta en forma personal: ¿y vosotros quién decís que sois? Mira, ningún concepto de Jesús inferior a la respuesta de Pedro puede ser válido. La respuesta es eminentemente personal, no un asunto de grupo, de iglesia o de qué, o de pueblos. Mira, el concepto de quién es Jesús no depende dice ahí, del grupo, no depende del lugar donde te reúnas, no depende de la iglesia o del pueblo, de la cultura, sino que es personal. Jesús confrontó a los discípulos con la pregunta en forma personal: ¿y vosotros quién decís que sois? Dios no te está preguntando qué dice la gente, que quién soy yo, tú qué crees de lo que dice la gente. No, la pregunta es: ¿tú qué crees quién soy yo? ¿O tú qué piensas de mí? Es personal. Porque la gente puede decir una cosa, aquel pueblo puede decir una cosa, la ciudad aquella puede decir una cosa, y aquel grupo y aquella iglesia puede decir otra cosa. Pero la pregunta es, Dios dice: no te estoy preguntando lo que la gente dice, te estoy preguntando a ti en forma personal: ¿quién crees que soy yo? Porque mira, allá afuera hay mucha gente, y si tú te das cuenta, hay mucha gente que dice que Jesús fue solamente un buen hombre, nada más. Hay mucha gente y muchas religiones que dicen: Jesús no es Dios, solamente fue un buen hombre, o fue un profeta, o Jesús fue un revolucionario que anduvo nada más instigando a la gente para que se rebelara con los romanos. Es lo que la gente dice. Pero la palabra de Dios, ¿qué? La palabra de Dios no dice eso. Es por eso que no vale lo que dice la gente de quién es Jesús, sino lo que vale es lo que tú sabes a través de la revelación de quién es quién, de quién es Jesús. El tercer punto, hermanos, mira, ¿cómo se sabe que Jesús es el Hijo de Dios? Recuerda la respuesta las palabras que dijo Jesús después de la respuesta de Pedro. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino ¿quién? Mi Padre. Ahora, ¿cómo tú y yo nos damos cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿A través de qué, hermanos? A través, hermanos, de su palabra. Dice, el único lugar donde podemos encontrar la verdad acerca de Jesús es en la revelación. ¿Y cuál es la revelación, hermanos? La Biblia. La Biblia te dice, hermanos, quién es Jesús. Porque la Biblia es la palabra de quién. Es la palabra de Dios. Y a través de esta tú te vas a dar cuenta quién es Jesús. Y mira, seguimos adelante. Mira, frente a la revelación que encontramos en la Escritura, hay comúnmente tres actitudes posibles. Mira, la primera es
algunos niegan, que estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, miren, algunos niegan, algunos la niegan, y hay quienes no creen que lo sobrenatural ocurre y que la Biblia es un libro como cualquier otro libro. Mira, yo no sé, pero yo he escuchado a mucha gente decir, ¿sabes qué? La Biblia no es cierto lo que se dice ahí, es mentira. Porque habla cosas sobrenaturales, cosas que en la naturaleza no pasan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el mar rojo se va a dividir para que la gente pase? ¿O cómo es posible que Jesús caminó sobre las aguas y no se hundió? Si la ley de la gravedad dice que la persona no puede caminar sobre el agua, sino que se tiene que sumergir. ¿Cómo es posible que el sol se detuvo? Y hermanos, la gente empieza a indagar y decir, mira, las cosas que dice la Biblia son mentiras, solamente alguien las escribió, no es cierto. Y empiezan a negar las cosas sobrenaturales y se basan solamente según ellos, a lo natural. Y algunas personas han dicho, mira, la Biblia habla cosas emocionantes, es un libro de ciencia ficción, un libro de novela, pero no es nada más que un libro como cualquier otro y no tiene valor. La segunda posición, miren, hay quienes aceptan la Biblia como la palabra de Dios, pero la cuestionan, la estudian a través de su razonamiento humano, de la competencia humana, lo que los lleva a seleccionar cosas que cuadran con sus ¿qué? Con sus razonamientos. Miren, estamos en una época, hermanos, donde la razón ha tomado ¿qué? Ha tomado primer lugar. Estamos en una época, hermanos, donde el razonamiento humano ¿a qué? Ha tomado el primer lugar. Miren, dice, aceptan la Biblia como la palabra de Dios, pero ¿qué? Pero la cuestionan. Mira, tú no puedes cuestionar a Dios. Tú nunca vas a poder cuestionar la palabra de Dios, ni los mandatos de Dios, porque no somos nadie. Simplemente la Biblia lo dice y así es. Jesús dijo y así que, así es. Dios lo dice y así que, y así es. Y no podemos cuestionar la palabra de Dios porque tú y yo no somos nadie. Y tercero, mire, aceptarla porque viene de Dios y entonces tratar de entenderla sometiendo nuestros juicios a su criterio. Aceptar la Biblia como la palabra y revelación de la voluntad de Dios es estar dispuestos a someterse ¿a qué? A sus veredictos. Y dice, aunque esto no es popular hoy, ni aún así en el mundo llamado ¿qué? Llamado cristiano. ¿Y sabes qué quiere decir aquí? Miren, hay muchos que dicen, no, yo acepto que esto es palabra de Dios, yo creo que esto es palabra de Dios. Pero miren, una cosa es aceptarla como la palabra de Dios y otra cosa es someterse o obedecer la palabra de Dios. Yo puedo decir que esto es palabra de Dios, yo puedo decir que esto Dios la escribió, pero si no la obedezco, de nada sirve. Y hay muchas personas que la aceptan como la palabra de Dios, pero si hay cosas que, bueno, esto habla y esto no me gusta, esto yo no lo acepto, esto lo hago a un lado, pero aquí esto sí me cuadra, me gusta, va bien para mí, esto sí lo acepto, venga para acá, pero aquello que dice ahí va en contra de lo que a mí me gusta, bueno, esto no lo acepto, esto no fue divino, esto no fue inspirado, esto sí fue inspirado, esto no fue inspirado. A veces nosotros seleccionamos, pero hermanos, la palabra de Dios es palabra ¿qué? De Dios. Debemos de ¿qué? Aceptarla, pero también debemos de ¿qué? De obedecerla. Miren, en los 2 últimos siglos ha habido un desplazamiento visible de la fe en lo sobrenatural a lo natural y de la fe a la razón. Miren, antes se creía en lo sobrenatural. Antes se creía que Dios podía hacer cosas sobrenatural, que Dios podía dividir el mar, que Dios podía detener el sol, que Dios podía levantar a los muertos. Antes se creía en eso. Ahora, hermanos, la gente ya no cree en aquello y dice que eso solamente es mentira, es fábula, es un cuento. Ahora se van con la razón. No, porque la razón dice una cosa. Y hermanos, mira, de la fe a la razón. Antes lo que guiaba al cristiano era la fe. Ahora lo que guía a muchos cristianos es la razón de que eso no cuadra porque eso va en contra de lo que yo conozco. Eso va en contra de la ley de la naturaleza. Eso va en contra de la ley de la gravedad y eso no puede pasar. Porque ahora razonamos, hermanos.
y hemos dejado a un lado la fe. La fe, ¿qué es la fe? Creer en las cosas que aunque no las vemos, creemos que que existen o que se pueden llevar a cabo. Miren, en el pasado, el papel del teólogo era aclarar y exponer y defender la fe cristiana. Dice, esto no es más así. Lo que es más común es que el teólogo cuestione, niegue y dude parte de lo que ha sido tradicionalmente enseñado como esencia de ¿qué? Como esencia de la fe. Y mira, tú lo has mirado. Hay muchas personas, incluso pastores, de diferente denominación o religión, como lo quieran llamar, hay diferentes, que solamente predican lo que ellos creen que es verdad. Pero hay cosas que ellos no predican porque ellos creen que eso no es cierto, eso ya pasó. Eso ya no sirve, eso ya cambió. La palabra de Dios dice que la Biblia dice que la palabra de Dios ¿qué? No cambia, que es para qué, es para siempre. Mira, muchos dicen, hermanos, estamos estudiando un tema que está involucrando a quién, hermanos, a Jesús. Mira, la Biblia, hermanos, habla de milagros, la Biblia habla de muchas cosas, pero ¿sabes quién es el centro de la Biblia? Es Jesucristo. Y tú puedes decir que Jesús hizo milagros. Tú puedes decir que Jesús resucitó a los muertos. Tú puedes decir que Jesús sanó a los leprosos. Y tú puedes decir un montón de cosas buenas de Jesús. Pero si tú no aceptas a Jesús como hijo de Dios, de nada sirve. Porque el centro de la Biblia es ¿quién? Jesús. ¿Y Jesús es quién? Jesús es Dios. Y miren, muchos atacan a lo que nosotros creemos con respecto a... Pedro dijo, ¿tú eres el hijo de quién? El hijo de Dios. Y mira, hay muchas personas que dicen que Dios no existe. ¿Cuántos han escuchado que dicen que Dios no existe? Sigmund Freud, hermanos, él es el padre de la psicoanálisis. Él es ateo y él dice que Dios no existe. Y él dio, hermanos, tres razones por el cual, según nosotros, creemos que hay un Dios. Miren, el primer argumento de él dice que nosotros le tenemos miedo a la naturaleza, el carácter imprevisible, su impersonalidad y rudeza, y conjeturamos que hay un ser sobrenatural que puede ¿qué? Que puede librarnos. ¿Qué quiere decir? O sea, que nosotros le tenemos miedo a la naturaleza, porque la naturaleza es ruda. Y como nosotros no podemos controlar a la naturaleza, nosotros en nuestra mente hemos creado que hay un Dios que puede ayudarnos. Y él dice, esa es la razón por la cual ustedes hicieron o crearon un Dios. La segunda razón dice, tememos a las relaciones. Dice, debido a que con frecuencia las personas sienten que otras las usan, tienden a apelar a un árbitro divino, a un Dios cósmico con un poderoso silbato que a la postre detiene la jugada y castiga a los hombres por lo que han hecho. Okay. Lo que él está diciendo es de que como hay gente a la cual no le caemos, como hay gente que es injusta con nosotros nos hemos creado en nuestra mente que hay un Dios que va a venir y le va a poner ¿qué? Un alto, un stop, y nos va a ayudar. Y el tercer argumento que él pone dice, por el miedo a la muerte, queremos un Padre Celestial que nos lleve a un hogar feliz al que llamamos cielo. Él dice, como nosotros le tenemos miedo a la muerte, hemos creado en nuestra mente a un Dios que nos va a llevar al cielo. Y hermanos, él dice que el Dios al cual nosotros creemos, nosotros mismos lo hemos inventado por esas razones. Miren, dice, hay quienes pretenden probar la existencia de Dios a través de la ciencia, pero por valiosa que sea la ciencia, tiene sus límites. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, ahora los científicos dicen que Dios no existe porque ellos ya lo comprobaron. Miren, allá afuera hay un mundo loco que quiere comprobar la existencia de Dios a través de la ciencia, a través de pruebas en un laboratorio. Mira lo que dice Paul Little en el libro que se lleva por título Conoce porque crees. Dice, mira, puede decirse con el mismo énfasis que no es posible probar la existencia de Napoleón mediante el método científico. La razón yace en la naturaleza misma de que la historia
de que en la historia y en las limitaciones del método científico, dice, pero que algo pueda probarse por el método científico tiene que repetirse. Mira, para que algo pueda probarse por el método científico tiene que repetirse. Uno no puede anunciar un descubrimiento nuevo al mundo sobre la base de un solo experimento. Dice, pero la historia, por lo que es en sí, no se puede ¿qué? No se puede repetir. Nadie puede repetir el principio del universo o devolver la vida a Napoleón o repetir el asesinato de Lincoln o la crucifixión de Jesucristo. Pero el hecho de que esos sucesos no pueden probarse mediante la repetición no refuta su realidad como acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Bueno, mira, ¿qué hacen los científicos para cuando van a hacer una nueva medicina? Hacen un estudio y vuelven a hacer otro estudio y vuelven a hacer otro estudio para sacar un antibiótico. Y después de 3 estudios dicen, este es un antibiótico. Y muchos quieren llevar a Dios a través del laboratorio, pero Él es claro en decir de que a Dios no se le puede llevar a un laboratorio. Y la historia no se puede repetir. Debemos de creer que Dios existe. ¿Por qué, hermanos? Pero mira, para la gente es más fácil creerle otras cosas que creer que Dios existe. Por ejemplo, mira, en la escuela te enseñan que Napoleón existió. Ahora, tú lo viste, pero crees que Napoleón existió. Los científicos creen que Napoleón existió, pero háblales de Dios. Dios no existió porque no hay pruebas. Hermanos, muchas veces nosotros tratamos de argumentar, o las personas argumentan con respecto a la existencia de Dios. Mira, no es posible aplicar el método científico a todas las cosas, simplemente eso no funciona. No puede poner el amor, la justicia o la ira en un tubo de ensayo, pero sin embargo, todos ellos, ¿qué, hermanos? Son reales. Mira, nosotros confesamos nuestra confianza indivisa en la Escritura como ¿qué, hermanos? Como la palabra de Dios. Y mira, la tarea del que estudia la Biblia no es fácil. Más de una vez será necesario detenernos y confesar que el pozo es hondo y no tenemos con qué sacar el agua. Es en realidad difícil, es contender con el Todopoderoso, conscientes de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es tratar de explicar lo inexplicable, de penetrar lo impenetrable, los misterios de Dios. Es una experiencia única en una lucha, ¿qué, hermanos? En una lucha sin igual. Mira, cuando tú y yo estudiemos la Biblia, hermanos, muchas veces nos vamos a dar topezones de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en la Biblia vamos a encontrar cosas que no vamos a entender. Porque la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, y porque nosotros no podemos comprender a Dios. Porque Dios es un ser infinito. Dios es un ser inexplicable, no podemos explicarlo. Pero sabes que en esa lucha, al estudiar la palabra de Dios, al estudiar su palabra, es cierto que vamos a sufrir golpes, pero sabes que al final de todo vamos a salir bendecidos. Como, por ejemplo, ¿recuerdas cuando Jacob peleó con Dios? Jacob peleó con Dios. Y Jacob, ¿qué, hermanos? Perdió. Incluso salió herido. Pero a pesar de que perdió y salió herido, hermanos, la palabra dice que Jacob salió, ¿qué, hermanos? Jacob salió bendecido. Es lo mismo que va a pasar cuando tú y yo estudiamos la Biblia. La Biblia nos va a golpear, nos va a dar donde más nos duele. Tal vez no vamos a poder comprenderla y vamos a salir heridos. Pero a la vez que vamos a salir heridos, hermanos, vamos a salir ¿qué? Vamos a salir bendecidos, porque esto es la palabra de Dios. Hermanos, Jesús nos hace la pregunta personal a nosotros: ¿tú quién crees que yo soy? Y la palabra de Dios nos la revela, hermanos. Mira la palabra de Dios y lee este libro, esta palabra de Dios. Lee como en forma como si Dios te lo estuviera diciendo a ti. Mira, la palabra de Dios fue escrita por personas que Dios eligió. Y lo está hablando en un segundo término, pero si tú lo lees en primer término, hermanos, Dios está diciendo ahí: y yo creé los cielos y la tierra.
yo soy tu guardador, yo soy tu pastor, y yo resucité, y yo sané, y yo soy esto, porque esto, hermanos, es la palabra de Dios. Dios te habla aquí directamente. Y hermanos, la pregunta nuevamente es, para nosotros, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Miren, voy a terminar con esta historia, hermanos. Allá en el sur de México había un joven, él se llamaba, voy a omitir el nombre, se llama Miguel. Él se llama Miguel. Miren, él nació en un hogar disfuncional. Era un hogar donde el padre y la madre peleaban. Todo el tiempo estaban peleando. El padre era alcohólico y todo el tiempo estaban peleando. Él era un niño cuando sus padres se separaron. El padre no se quiso ser responsable de él. La madre no se quiso ser responsable de él, así es que lo mandaron con un tío. Cuando él llegó con el tío, las cosas iban bien durante unos días. Pero al pasar los días las cosas se tornaron tensas. Hay una frase y él dijo esta frase. Dice que el perro y el arrimado a los 3 días que apestan. Es una frase dura, pero que se vive. Su mismo tío lo explotaba, lo hacía trabajar para traer alimento a la casa, pero muchas veces él se quedaba sin comer. El poco dinero que él ganaba se lo quitaban. Empezó a trabajar desde muy pequeño, allá vendiendo chicles, vendiendo cosas para ganarse la vida. No tenía quien lo cuidara. Y como él se sentía solo, como él se sentía vacío, como no tenía amor, como no sentía cariño, como no sentía respeto, como él se sentía que a nadie le importaba, decidió meterse en un mundo de las drogas y del alcohol para llenar los vacíos que él tenía. Y un día algunas personas que estudian la Biblia, pero que muchas veces carecen de tacto a presentar el mensaje, un día unas personas lo miraron y le dijeron: hey, mira cómo estás. ¿Sabes por qué estás así? Porque te has portado mal. Y las personas que hacen mal, Dios los castiga. Las personas que viven mal, Dios los castiga. Porque Dios es un Dios de justicia. Porque Dios castiga al que se porta mal. Y él escuchaba todo el tiempo de aquellas personas eso. Y le decía a la persona: mira, si no cambias, Dios te va a seguir castigando. Si no dejas el alcohol, Dios te va a seguir castigando. Si no dejas las drogas, mira, Dios te va a seguir castigando, te va a ir mal. Él en un momento había tenido interés de escuchar de Dios, pero cuando escuchó esas palabras, él entonces en su mente vino la imagen de un Dios enojón, un Dios soberbio, un Dios que nomás está mirando que hagas algo para castigarte, un Dios que solamente está mirando que hagas algo malo para regañarte. Y él no quiso saber nada de Dios. Y un día hubo unas campañas en ese distrito. De alguna forma se contactó a esta persona, alguien le dio la invitación. En su desesperación, aún así en su desesperación, por sentirse quizás rodeado de gente, sentirse por un poco, al menos llamar la atención de la gente, sentirse dentro de un grupo, sentirse aceptado, buscó la iglesia,
como pasaron los días, él fue escuchando de la palabra de Dios, pero él traía el concepto de que Dios castiga y Dios castiga y Dios te está mirando nada más a ver qué haces. Pero conforme fueron pasando los días, se fue dando cuenta de que Dios no era así. Dios no está mirando nada más para ver a quién va a castigar, sino que Dios está mirando a quién, para salvar, para redimir, para transformar, para cambiar. Al final de la semana, este hombre, este jovencito, entregó su vida al Señor. Y cuando yo hablaba con él me dijo: ¿sabe qué? Yo tenía un concepto diferente de Dios, porque la gente me lo pintó de una manera diferente. Pero esta semana me he dado cuenta de que ese Dios, de que ese Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar, las primeras palabras que él dijo es que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es mi salvación. Y él dijo, y hay algo que no me había dado cuenta, hasta hoy comprendí algo, que a pesar de que Jesús es Hijo de Dios y que a pesar de que Jesús es mi Salvador, durante estos años que he estado solo, Jesús ha sido mi Padre y ha sido mi madre, y yo no lo sabía. Mira, yo no sé para ti quién es Dios, pero en primer lugar, yo sé que para ti Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, Jesús es nuestro ¿qué? Es nuestro Salvador. Pero de ahí en además yo no sé qué es más para ti Jesús. Yo no sé si para ti Jesús es en este momento tu doctor, la única persona en la cual dependes ahorita. Yo no sé si Jesús en este momento es tu amigo porque quizás estás solo y es el único que tienes. Yo no sé si en este momento Jesús es tu Padre. Yo no sé si en este momento Jesús es tu jefe, tu sustento. Porque yo no puedo responder por ti, porque yo te dije en un principio que la pregunta que Dios hace es ¿qué? Es personal. Solo tú sabes qué es Jesús para ti. Pero de algo que no hay duda y que no cabe duda, es de que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y mira, si ustedes le preguntaran a mi esposa ¿quién es Jesús para ti? Ella les diría es mi protector. Miren, hace años atrás estábamos de campamento allá en Sequoia, el Parque Nacional de California, Sequoia. Y en ese momento era una excursión que estábamos caminando y era un camino estrecho y por un lado era pura montaña, era una pared de montaña, y por el otro lado era un fondo sin fin ahí. Y íbamos caminando, mi esposa y su servidor quedamos al último del grupo que íbamos, porque llevábamos a Nicole. Nicole estaba aún chica y se cansó, llevamos otros 3. Y llegó un momento en que mi esposa pisó un falso y el pie se fue en seco hacia el fondo. Ella gritó, yo escuché cuando ella gritó, ella prácticamente ella iba hacia abajo. Ella iba a caer porque pisó de esta manera así y se fue. En ese momento algo la detuvo, algo la jaló, algo la subió al camino. No sabemos qué fue, pero fue en cuestión de segundos. Y fue Dios, hermanos. Ella le gusta mucho el Salmo 91 y ella había leído de que y a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece para que tu pie no tropiece en piedra. Ella solamente lo había leído, pero de esa manera lo vivió y comprobó que la palabra de Dios, ¿qué, hermano? La palabra de Dios es cierta, la palabra de Dios es verdad. Y en esta mañana, en esta tarde,
Yo no sé qué es Jesús para ti, pero en esta tarde vamos a terminar con una oración. Y en esa oración tú dile, ¿sabes qué, Dios? Tú eres esto y esto otro para mí. Tú díselo en confianza, como un amigo. Dile, ¿sabes qué? No te lo había dicho, pero tú eres mi padre, tú eres mi amigo, tú eres mi doctor, tú eres mi jefe, tú eres todo para mí. Te lo agradezco. Invito a que nos pongamos en pie y le demos gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros, y digamos lo que nosotros pensamos de quién es Él y lo que Él es para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque hoy tú nos hablaste, Señor, a través de tu palabra. Y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Reconocemos que tú eres salvación y que fuera de ti no hay salvación. No hay nadie más que pueda libertarnos. No hay nadie más que pueda darnos la vida eterna. Pero también en esta tarde, Señor, queremos decirte que a pesar de que nosotros decimos que tú eres Hijo de Dios, y a pesar de que nosotros decimos de que tú eres nuestro Salvador, en esta tarde en forma personal también decimos que tú eres algo diferente para nosotros, querido Padre. Lo hemos comprendido, que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo, Señor, tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro jefe, tú eres todo para nosotros y te damos gracias por todo eso, querido Padre. Y en esta tarde nos vamos de ese lugar con la bendita confianza de que tú, nuestro protector, nuestro Padre, nuestro mejor amigo, irás con cada uno de nosotros. Por lo tanto, te lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.